todas las plantas, todo lo que está enfocado en la biotecnología vegetal es para generar algo para nosotros. Todo es netamente de producción, ya sea para cumplir las necesidades alimentarias que tiene el planeta, para cumplir las necesidades de crear fármacos en base a plantas. Pues entonces, como nosotros sabemos, las plantas por sí mismas tienen algunos problemas de una poca adaptabilidad o una poca producción, dependiendo de qué planta estemos hablando. Entonces la biotecnología vegetal está enfocada al mejoramiento de estas plantas para que sean más aprovechables en cualquier clima. Es decir, si por ahí encontraron en algún otro país una variedad más resistente al frío o que tenga una mayor producción, nosotros a estas plantas que están en otro lado las podemos introducir a nuestro país y aclimatarlas acá para obtener los mismos resultados que en otro lado y tener un producto bueno, y eso nos conviene a todos. Bueno, también dicen que los caracteres desarrollados en las nuevas variedades defienden a las plantas de insectos, enfermedades, malas hierbas que pueden devastar el cultivo. Estos son los problemas más básicos que nosotros podemos encontrar en un cultivo actual y lo que merma en sí la producción de todos, ya que las plantas, los insectos, las enfermedades y las malas hierbas, como nosotros sabemos, en la actualidad son controladas a base de químicos, pero los químicos se ha visto que son sustancias que la planta puede asimilar y puede quedarse dentro del fruto alguna estructura del químico, y eso nos puede afectar directamente a nosotros. Entonces, una opción es tener una planta mejor para evitar el uso de los químicos y de esta manera tener un alimento más sano. En el caso de la calidad, hablando de frutas y legumbres, podríamos hacer variedades que tengan un mejor sabor y que tengan ventajas para ser procesados. Por ejemplo, los tomates con contenidos mayores de sólidos y un aumento en el valor nutritivo en semillas y demás. Entonces, a la vez que nosotros podemos mejorar nuestro cultivo, como ya lo dije, podemos inyectarles mayor cantidad de vitaminas, mayor característica para que en este caso nuestros frutos, lo que estemos cultivando nos dure un poco más, bueno, etc. Sigamos. Ya. En el caso de la biotecnología vegetal, nosotros deberíamos al menos empezar a cubrir todas estas áreas, ya que son de vital importancia para la misma. Entonces, vemos que la biotecnología vegetal primero está englobada por la fisiología vegetal, la virología, la biología molecular, la botánica, biología celular, la agricultura y la bioquímica. Entonces, con todas estas ramas se juntan y sale el tema o sale el campo de la biotecnología vegetal. Para empezar con lo básico, vamos a hablar de lo que es la célula vegetal, para las personas que no la conocen o no están muy familiarizados con esto. Ya. Primero hay que encontrar diferencias entre lo que es una célula vegetal y una célula animal, ya que las dos son células eucariotas, como todo el mundo ya lo conoce. ¿Ya? Y la principal o la fundamental diferencia que hay entre ellas es la presencia de una pared celular que protege a las células vegetales y las hace resistentes a varios factores. También tenemos la presencia de plastos, una mayor vaporización y la presencia de diversas sustancias que se llaman ergásticas, que ya las vamos a seguir viendo. Estas sustancias ergásticas son consideradas inclusiones producidas por las células, y las principales son el almidón, la inulina, las proteínas y los lípidos. Cada una de estas tiene una función específica y depende de cada tipo de planta.
En algunas vamos a encontrar una mayor cantidad de una de estas sustancias que en otra. Bueno, entre las características que hay en la célula vegetal, nosotros podemos encontrar que tiene varias fuentes de producción de energía. Como en las células eucariotas, vamos a encontrar que la célula vegetal produce la energía en el núcleo y en las mitocondrias. Pero además de eso, también se produce energía en estos organelos que se llaman los plastos. Estos son componentes típicos y exclusivos de las células vegetales. Presentan una doble membrana externa e internamente el plasto está diferenciado con un sistema de membranas y con una sustancia base. Esto se denomina el estroma. ¿Ya? Los plastos se clasifican dependiendo del contenido, de igual manera. Ahora podemos hablar de los cloroplastos. Como alguna vez, no sé si hemos escuchado, en los cloroplastos se presenta el fenómeno de la fotosíntesis. Entonces, aquí podemos ver que por el fenómeno de la fotosíntesis las plantas pueden adquirir energía. Esto es uno de los generadores de energía, aparte de los que las células eucariotas comparten. Estos tienen compuestos o pigmentos clorofílicos y en los cuales se realizan la fotosíntesis, como ya se los dije. Generalmente tienen una forma discoidal y están unidas entre 4 y están con una separación entre 4 y 6 micrómetros de diámetro. La estructura tiene una estructura interna un poco compleja y el estroma está atravesado por un sistema de dobles membranas en forma de sacos aplanados con que se denominan los tilacoides. Se cree que todo el sistema está interconectado. Los tilacoides también aparecen formando filas que se denominan grana. La grana están interconectadas por otros tilacoides. Vamos a ver en un gráfico para que el ejemplo sea un poco más claro. Ya. Entonces nosotros podemos ver, y al microscopio también se puede observar, que estos organelos presentan un color típico verde. Entonces podemos ver cómo están distribuidos. Entonces vemos el estroma, los tilacoides, que son esos sacos que se los puede ver, y la unión de esos sacos se denomina la grana. También esta célula posee una doble membrana. Aquí podemos ver un corte o un gráfico para ver desde otro ángulo la vista y ver cómo están interconectados estos tilacoides para que se forme la denominada grana. Entonces en estos sacos es en donde va a entrar el haz de luz y se va a generar el proceso de la fotosíntesis. Los cromoplastos presentan otros pigmentos como las antófilas y tienen un color rojo o amarillo. Se pueden desarrollar a partir de cloroplastos por la desaparición de la clorofila y del sistema de membranas internas. También en los leucoplastos tenemos que son plastos que no tienen ningún pigmento, entre los que se pueden citar los amiloplastos que sintetizan el almidón, y también se cree que son capaces de sintetizar otros tipos de sustancias como aceites o proteínas. Entonces vemos que estos organelos de la célula vegetal cumplen funciones específicas y se diferencian realmente de las células animales. Ahora, una parte muy importante que la tenemos que ver y la tenemos que diferenciar es el estudio de la pared celular. La pared celular cumple un rol indispensable en la célula vegetal y también para nuestro estudio posterior, que va a ser lo que es el cultivo de tejidos vegetales. Entonces, nosotros tenemos que la pared celular, en la estructura se pueden distinguir 3 capas.
entre las cuales, hablando desde la exterior a la interior, tenemos la lámina media, la pared primaria y la pared secundaria. La lámina media va a ser el espacio, o sí, bueno, sí, se puede denominar el espacio que hay entre dos células vegetales, entre dos paredes primarias de células vegetales distintas. En el caso de la pared primaria, es la que rodea a cada célula y está compuesta de microfibrillas de celulosa, y en su matriz contiene sustancias pectínicas y hemicelulosa. Ok, entonces, cuando las células vegetales están jóvenes o están recién divididas, por así decirlo, la única pared que tienen es la pared primaria, ya que esta pared primaria es un poco más dúctil y le permite a las células seguir creciendo. Pero luego, cuando algunas células se empiezan a tornar, digamos que adultas o llegan a su forma definitiva, empiezan a formar otro tipo de pared que se denomina la pared secundaria. Esta pared secundaria es la más interna de las paredes celulares de las células vegetales, y de igual manera están formadas por microfibrillas de celulosa y tienen en su matriz hemicelulosas y otros polisacáridos. Pero a diferencia de la pared primaria, esta pared restringe ya un poco el crecimiento de la célula y les da la forma que tiene, por lo general hexagonal, pero no es redonda o no tiene otras formas. Si nosotros, por métodos de laboratorio que ya están establecidos, logramos separar esta pared celular y solo tenemos los organelos de la célula vegetal, a esto lo denominamos protoplasto. Entonces, este protoplasto va a ser la base de nuestro estudio posterior para poder realizar híbridos entre diferentes plantas, por así decirlo. Podemos probar con diferentes familias de plantas, introducir y ver qué pasa para tener otras variedades y mayor producción, o intentar sacar algo nuevo. Entonces, en las células vegetales, como tienen esta pared, entre la pared se forman unas estructuras que se las denominan punteaduras. ¿Ya? Estas punteaduras están alrededor de, o pueden abarcar el 1% de una porción de la pared celular, y sirven para la interconexión o la comunicación entre células vegetales, y a través de ellas se pueden ir traspasando vitaminas, microelementos que la planta necesite en algún lado. ¿Ya? Estas estructuras también se encuentran formadas por la pared secundaria, la lámina media y la pared primaria. Y como ya les dije, están en forma discontinua ubicadas en la pared secundaria, y pueden ser igual o en la distinta cavidad que se encuentra. Bueno, para hablar de los tipos de punteaduras que pueden existir, están las simples, las areoladas. En las simples no hay ningún desarrollo en la pared secundaria, esa es la principal característica, mientras que en las areoladas, en la pared secundaria se ve un desarrollo sobre la cavidad de la punteadura y que forma un techo arqueado con un polo estrecho en el centro. Vamos a ver un gráfico. Entonces ahí podemos ver cómo está formada la pared y cómo se forma la punteadura. Estas estructuras son especiales que se forman en la pared. Tenemos la simple, que como podemos ver solo se forma en la pared secundaria como tal, y la areolada, que forma ese tipo como de capuchón en la membrana secundaria. Esto simplemente es para el paso de diferentes compuestos, que como nosotros sabemos, cada compuesto tiene su tamaño, entonces van a necesitar de tipos diferentes de transporte. Entonces ahí podemos ver cómo están dos células con sus paredes primarias juntas y la formación de la lámina media. ¿Ya? La comunicación entre estas dos células se da a través de estas punteaduras. En el primer caso tenemos la simple, la areolada y la semiareolada.
Este tipo de punteaduras también ayuda a la planta para el sistema dinámico de transporte de masas, de agua o de lo que la planta necesite. Entonces, para todo este tipo de punteaduras y ver cómo se dan los fenómenos de transporte dentro de las plantas, todo esto tiene un cálculo específico, ya que como nosotros podemos ver, hay superficies, cavidades más cortas, que tienen una salida de cavidades más grandes. Entonces esto podría depender directamente en la presión que se desea, que digamos que se quiere pasar el líquido más rápido o más lento de un lado al otro, se pueden dar estos fenómenos de unión. Hay que tener en cuenta también que como toda membrana y toda pared, estas punteaduras son susceptibles de abrirse o a cerrarse. Entonces depende del estado de la planta y depende de lo que la planta quiera hacer, estas punteaduras se pueden abrir o cerrar para dejar pasar más rápido cualquier elemento, o si se cierran, permitir que algún elemento se quede, como lo que hemos podido ver. Digamos que en un amiloplasto ha producido más amilasas, y estas pueden ayudar en cierto tiempo de la planta, en compuestos fenólicos también, ya que los compuestos fenólicos son los responsables de la putrefacción de las plantas. Entonces, si una hoja o si una planta simplemente ya no tiene alguna función, se pudre y se cae por el paso de estos compuestos. También hay una característica en las células bilaterales areoladas de un tipo especial de punteadura, característica en ciertos tipos de plantas coníferas, que es la punteadura contorno, en la cual se dice que en la lámina media y en la pared primaria se encuentra engrosada en la parte central. Este engrosamiento es biconvexo y se denomina toro. En general tiene un diámetro mayor que la apertura de la punteadura areolada. Este regula el paso de agua y nutrientes que se desplazan por diferencias de presión, como ya lo dije antes. Entonces podemos ver que esta es la punteadura de toro. Se engrosa más un poco en la pared primaria y permite, por diferencias de presión, un mayor paso de agua o nutrientes necesarios para las plantas. Bueno, esto simplemente es una foto para que se pueda observar de una mejor manera cómo es en realidad o cómo se ve al microscopio este tipo de punteadura. Entonces, lo que hay que recordar aquí es que las principales diferencias de una célula vegetal se encuentran en la pared celular que las células vegetales tienen, y en los organelos que las células vegetales tienen también diferentes, entre los cuales podemos encontrar los plastos. En las células vegetales encontramos vacuolas, que son los principales. Hay que tener también una consideración especial con lo que es la vacuola, ya que este es un organelo muy importante en la célula vegetal y en la planta mismo, ya que de este organelo depende la resistividad de la planta y la turgencia de la misma, la turgencia celular. La turgencia celular es cuando una planta se encuentra erguida y se encuentra en una buena posición. Eso quiere decir que la vacuola está llena. Por lo general, este organelo se llena de agua, pero también se han encontrado que existen otros compuestos que pueden ser muy necesarios para las plantas, ya como lo hemos anotado antes, nutrientes, algunos tipos de hormonas en sí. Y que también el desprendimiento de la pared celular de una célula vegetal nos permite tener un protoplasto, y este protoplasto es muy importante para lo que se va a hacer después en el caso de cultivo de tejidos. Un protoplasto es simplemente una célula vegetal desprovista de sus paredes primarias y secundarias. Bueno,
Ahora vamos a entrar a un poquito el tema que nos corresponde o nos concierne, que es el cultivo de tejidos celulares. En el cultivo de tejidos celulares, como todo, vamos a hacer una pequeña reseña para empezar a ver desde qué época y qué es lo que se ha venido haciendo con estos estudios. Bueno, en el cultivo de tejidos tenemos que hace más de 120 años ya se utilizaba esta técnica en hojas, yemas y frutos inmaduros como flores y etcétera. Simplemente es la reproducción por estacas, entre los métodos que antiguamente se ocupaban. ¿Ya? Podemos anotar que en 1861 los primeros intentos por Sachs y Knox que prepararon una solución nutritiva, que es la base de todo cultivo de tejidos. Tenemos que en 1878 se encontró que las raíces generan cierta polaridad y que son las responsables de asimilar los nutrientes y humedad del suelo. En 1902 se introduce el concepto de totipotencia, el cual nos nombra que todas las células vegetales tienen la capacidad de regenerar plantas completas. Esta es otra característica de las células vegetales. Es decir, si una planta tiene no sé, un desprendimiento, es arrancada o por cualquier motivo se llega a dañar alguno de sus órganos, la planta no gasta tiempo recuperando el órgano dañado, simplemente crea otro, ya que esta característica de totipotencia en las células vegetales les da esa característica, y es de lo que nosotros nos valemos en la actualidad para crear nuevas plantas dentro de un laboratorio. Simplemente con una célula nosotros podemos generar una planta nueva, grande, y tener millones, ya que, como todos sabemos, en una pequeña porción de planta podemos encontrar muchas células. ¿Ya? En 1920 se empieza a estudiar la germinación de orquídeas en un medio de cultivo con fines comerciales. Hay que notar también que esto del cultivo de tejidos empezó no por las necesidades alimentarias que tenían el mundo en ese tiempo, sino por la necesidad de adquirir o de crear plantas ornamentales que se vean bonito, que sirvan de adorno. Por eso la mayoría de estudios que se realizaron en estas épocas justamente fueron en base a estas plantas. En 1922 se añaden componentes a los medios de cultivo que antes empezaron a estudiar. En 1930 se genera el descubrimiento de los reguladores de crecimiento y la importancia de las vitaminas en un medio de cultivo. Murashik y Scoop desarrollan un medio nutritivo muy famoso hasta la época, que es el que hasta ahora se lo usa por lo general. Esto fue realizado en tejidos del tabaco, y estas sales inorgánicas de hoy en día se utilizan en casi todas las especies. En el 63 se organiza el primer congreso de cultivo de tejidos en la Universidad de Pensilvania, y es en donde todo el mundo empezó a exponer sus trabajos, y desde aquí en adelante todas las técnicas y estudios empezaron a avanzar. En el 66 se obtuvieron las primeras plantas haploides de Datura inoxia, que es, no sé si están familiarizados con ese tipo de planta, no sé cómo la nombrarán aquí, pero le dicen el miramelindo o es alegre hogar o algo así. En el 67 se obtuvieron plantas haploides de las plantas del tabaco. Entre el 60 y el 70 por primera vez se logra hacer una fusión de protoplastos y se logra obtener una célula tetraploide, y se promueve la implementación en los laboratorios de cultivo de tejidos. Hay, bueno, como un punto
para esta parte. Las células vegetales se ha logrado, se ha investigado que mientras más genes tiene, mientras más cromosomas puede tener, es decir, si es tetraploide o si se introduce algún tipo de cromosoma más a una planta, se puede generar una mayor resistencia, en diferencia a lo que pasa con los seres humanos. Seres humanos, si ustedes inyectan un cromosoma más, se generan graves enfermedades, como las que podemos ver, como la trisomía en un cromosoma 21 que genera el síndrome de Down, o en otras. También en las plantas esto puede ser benéfico, dependiendo cómo y cuándo se lo haga y por qué. En 1970 se empiezan a realizar un sinnúmero de investigaciones que van directamente enfocadas a la embriogénesis y la organogénesis, también en la hibridación y diferenciación, en la fitopatología, citología, mutagénesis y producción de metabolitos secundarios. Y todo esto se lo realiza a través de la ingeniería genética. No, por favor, puede regresar. Entonces, estos conceptos son los que nos vamos a ir un poquito familiarizando. ¿Qué es una embriogénesis? ¿Qué es la organogénesis? ¿Cómo se dan las hibridaciones? ¿Por qué se da la diferenciación? Lo que es una fitopatología, la citología, la mutagénesis, y por qué la producción de metabolitos secundarios puede ser muy útil para diversas empresas. ¿Ya? También vemos que en el 71 se estableció un modelo similar al de Mackenzie y Strick, que fue generado en 1970, que es el cultivo de las células de varias especies para la producción de etileno. En el 72 se logran aislar los protoplastos de zanahoria y se logran cultivar embriones y plantas a partir de los mismos. En el 78 se obtuvieron híbridos somáticos de plantas por medio de fusión de protoplastos de tomate y de papa. En el 81 también, a partir del cultivo de tejidos de líneas celulares de Cataratum roseus, que igual es una planta ornamental, se llevaron a cabo la producción de los de diversos alcaloides. En el 83 se realiza el cultivo de tejidos de hoja de la planta que pueden ver ahí para producción de yemas vegetativas, pasando por la fase de callo. En el 95 se establecen callos friables a partir de las mismas y suspensiones celulares de la planta de Citrus sinensis. Esto es un poco para irnos fijando cómo el cultivo de tejidos se ha ido avanzando a partir a través de los tiempos, y ha ido también de la mano de la tecnología, generando mejores resultados y mejores protocolos, los cuales han permitido que hasta la fecha se generen plantas más resistentes. En algunos países podemos ver que hay inclusive hasta transgénicos, y todo por lo general se da con este paso. Ahora, vamos a ver más o menos cómo está distribuido o cómo deben ser las instalaciones de un laboratorio para cultivo de tejido. Entre las consideraciones generales hay que tener en cuenta que la característica principal que define a los laboratorios de cultivo de tejidos es el mantenimiento de la asepsia, ya que nosotros le estamos dando a la parte de la planta condiciones muy especiales para que éstas empiecen a crecer o empiecen a generar nuevos órganos de una célula como tal. La tasa de crecimiento de las células en cultivo es inferior a los contaminantes habituales, ya que nosotros mantenemos una asepsia total o la mayor que se pueda dentro del laboratorio. Y para lograr este control de la asepsia, el trabajo debe realizarse en diferentes áreas o salas que deben ser exclusivamente separadas. Entonces, como en todo laboratorio, hay que tener un lugar en donde una persona puede ingresar
ingresar el material y que no deben tener estas condiciones de asepsia, para luego pasar a una sala de lavado. Entonces el material es lavado y autoclavado en algunos casos, si se lo merita, y esta se lleva a cabo, bueno, el lavado es del material de cristalería en general, y también del material vegetal, y el caso del autoclavado es exclusivamente para el material de cristalería y en lo que se va a trabajar. Se puede, en el caso del material vegetal, se puede emplear un primer lavado con un tipo de detergente específico para el material vegetativo. Luego se puede realizar otros tipos de lavados y desinfecciones que vamos a seguirlo viendo. Se puede instalar también, para el caso de los materiales de cristalería, un autoclave para esterilizar tanto los medios de cultivo como, ya se los nombré, material de cristalería. En el caso de los medios de cultivo es vital que todo medio que vaya a ser preparado sea autoclavado, ya que estos medios de cultivo así se los realice con agua destilada o con agua ultra pura, al mezclar las sales y los diferentes tipos de nutrientes que se tienen, de los cuales está formado el medio, este medio podría tener algún tipo de contaminante. Por eso es necesario autoclavarlo primero. También es indispensable contar con los siguientes materiales. Como ya sabemos, en todo laboratorio, la cristalería, para tener un orden, los gabinetes deben ser, toda esta cristalería debe ser organizada en gabinetes con puertas que pueden asegurar un buen control de la humedad de los mismos, una estufa de secado, un autoclave, llaves de agua caliente y fría para lavar el material, un fregadero, instalaciones eléctricas adecuadas para los materiales que estén en la misma. ¿Ya? Vamos a ir viendo un poquito más de las áreas que nosotros tenemos en un laboratorio de cultivo de tejido. En la sala de lavado nosotros vemos en la cual se encuentra todo el material que ya se va a desechar y la cristalería que necesita ser lavada. Esta área debe ser especialmente separada de las otras y debe tener un lugar especial. Y todas las áreas deben tener un tipo de comunicación y se las puede dividir dependiendo del uso que se les da. En el caso de la sala de preparación de medio y de material vegetativo, aquí es donde se van a preparar los medios de cultivo para las diferentes fases del desarrollo de los inóculos o del explante, y debe tener un mesón central para un mejor trabajo. También se separa el material vegetativo del cual se tomará el inóculo seleccionado. Es indispensable contar con materiales, como ya se los dije, gabinetes para tapas, tapones de frascos, cánulas para esterilizar las cajas Petri y bandejas de plástico. Bueno, entre otros. ¿Ya? Entonces, en este lugar podemos ver que es indispensable tener un mesón central, ya que aquí nos va a permitir una mayor movilidad y debe estar necesariamente despejado, y es en donde se van a empezar a realizar los primeros lavados de nuestros explantes. El explante lo vamos a considerar de hoy en adelante a una parte de la planta con la cual nosotros vamos a trabajar. Aquí empieza, en la sala de siembra y disección, empiezan los controles de la asepsia del material y del medio ambiente en el cual se va a trabajar. Bueno, como ya lo dije, aquí hay que tener los máximos cuidados de la asepsia, y para el cual se emplean cámaras de flujo laminar de aire
utensilios estériles, cubrebocas, gorras. El aire debe ser necesariamente filtrado en la sala y también se debe contar con un aire acondicionado y filtrado para que en este laboratorio podamos contar con las condiciones climáticas y de humedad adecuadas, ya que hay que cuidar aquí cualquier tipo de introducción de espora de hongos, que es muy probable que se encuentre en el aire. Las esporas de hongos son algo muy dañino para nuestro caso en el cultivo de tejidos, ya que si llega una espora a contaminar algún medio, esta se puede disgregar o diseminar en todo nuestro material de cultivo, y todo eso se pierde. Aquí como podemos ver tenemos las cámaras de flujo laminar, en las cuales deben trabajar dependiendo la capacidad de la cámara, pero por lo general es muy aconsejable que sea una sola persona la que esté trabajando dentro de la cámara, y las condiciones deben de ser de asepsia total. En este caso nos podemos dar cuenta que las personas que están trabajando, los técnicos que están ahí, no tienen todas las seguridades del caso de los que hablamos, ya que todas las personas deberían estar con los gorros de seguridad o las cofias, con mascarillas, es que es posible con guantes estériles, o si no, se trabaja con soluciones de alcohol al 70% para una desinfección mayor de las manos. ¿Ya? En la sala de incubación va a ser el siguiente sitio en donde va a pasar el material que ya ha sido sembrado en los medios de cultivo, y en esta sala vamos a tener todas las condiciones climáticas y de asepsia también controladas, ya que, como les dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, es muy importante brindarle a la nueva planta o al explante que va a ser nuestra nueva planta de interés todas las condiciones adecuadas para que éste siga con su crecimiento normal. Es decir, nosotros debemos controlar la temperatura, la humedad, la luminosidad a la cual el explante es expuesto, ya que de eso también depende mucho si crece o no. Esta fase es un poquito crítica luego de la fase de siembra. Hablando también de la fase de siembra, el mayor problema que se da luego de realizar este proceso es que por cualquier motivo haya una contaminación en el medio. Entonces, para hablar un poquito más acerca de la contaminación en el medio, si un medio se contamina con una bacteria o con un hongo, lo que va a hacer es tomar los nutrientes que están en dicho medio y competir con estos nutrientes con la planta que está creciendo, y por lo general todos los microorganismos ganan en esta competencia, y a nuestra planta la dejan sin ningún nutriente y perdemos ese cultivo. Bueno, aquí podemos ver que el cultivo, la siembra, se las puede realizar en diversos tipos de frascos, en diversos tipos de medios, ya que se puede utilizar frascos de dimensiones de 3 centímetros, tubos de ensayo, podemos tener medios líquidos, medios de hangar, podemos sembrar partes de la planta como son yemas. Las yemas son las uniones donde se están empezando a formar las hojas, los tallos de las hojas con los tallos de la planta propiamente dicha. Entonces, estas partes pueden ser sembradas en cualquier tipo de material, por así decirlo. ¿Ya? Entonces podemos ver que cada tipo de sembrío o de stand de incubación puede contar con una iluminación que tenga un timer, un tiempo adecuado, ya que algunas plantas necesitan estar expuestas a 16 o 20 horas de luz
y 4 de oscuridad. Otras inclusive necesitan menos. Hay algunos casos que se ha estudiado que la luz roja les puede dar un mayor crecimiento a las plantas, una mejor adaptabilidad en el laboratorio. Bueno, el almacén simplemente es donde se guardan los reactivos y de igual manera las condiciones deben de estar controladas y todo el material debería mantenerse a baja humedad relativa en un lugar no caliente y de preferencia oscuro. En nuestro invernadero, que va a ser otro de los sitios críticos y claves para tener un buen proceso en nuestro sistema para cultivo de tejidos y generación de nuevas plantas, las condiciones a las que se deben tener estos invernaderos deben ser muy controladas y muy importantes, ya que este es el lugar al cual se van a transferir nuestras plantas luego de su proceso de incubación. Este lugar, como ya les estoy diciendo, es en donde se pueden recontaminar nuestras plantas o sufrir daños por insectos, roedores o cualquier organismo que les pueda afectar. Lo más adecuado e indispensable sería tener una regulación en el nivel de luz, tanto en intensidad como en fotoperiodo, una regulación en la temperatura y un control de humedad. Aquí hay que recalcar por qué debería ser una regulación en el control de luz. Como se nos estaba diciendo, las plantas en nuestro cuarto de incubación generalmente están expuestas a niveles de luminosidad que son los adecuados o los esenciales, pero una planta siempre que sale del laboratorio no sale prevista o no sale con niveles adecuados para sobrevivir en un ambiente abierto natural. Entonces nosotros debemos de procurar que la luz del sol no les llegue directamente, ya que sus hojas no están aseguradas para esto. Aquí podemos ver cómo se pueden estar sembrando en este tipo de almácigos y cómo van creciendo nuestras plantas. El medio o la tierra en donde se las cultiva o en donde se las coloca son medios de tierra estéril con sustancias que les ayudan para que tengan una mayor disponibilidad de nutrientes, como pueden ser la cascarilla de arroz, la cascarilla de coco, entre otros. Estos invernaderos deben contar con pisos de concreto, el aire debe ser filtrado, se debe controlar al extremo la presencia o no de insectos, debe constar de un sistema de nebulización, debe contar también con sistemas de fertilización y irrigación automática y, como ya les dije, una mezcla de suelos estériles para que las plantas tengan una mayor disponibilidad de tiempo y no en suelos que pueden estar contaminados con algún tipo de microorganismo. Bueno, acá podemos ver un pequeño mapa de cómo podría ser la estructura de un laboratorio de cultivo de tejidos. Nosotros acá podemos ver que todos los lugares o todos los sitios de mayor importancia en el laboratorio están totalmente separados e interconectados de una manera adecuada. Entonces podemos ver que de la oficina se puede pasar al sitio de preparación, el cual está conectado directamente con el sitio de lavado y esterilización, y estos dos sitios están alejados del sitio de incubación. El sitio de observación y examen debe ser exclusivo para ver si en el periodo de incubación se tuvo alguna contaminación o si se está teniendo algún problema. Y luego de acá, como los venía diciendo, está la etapa de crecimiento en vivo, que es de un invernadero, y también se tiene la terapia de control fitosanitario y la cuarentena en el caso de
que se obtengan materiales contaminados de China. Listo. Entonces, de ahora en adelante vamos a empezar a ver cuáles son los métodos que se utilizan en un laboratorio para la introducción de material vegetal. Ya. Entonces, para los métodos de esterilización, nosotros debemos considerar cuáles son los puntos o los focos de posible contaminación que podemos nosotros tener. En este caso serían los tejidos o el explante, el área de trabajo que no puede ser la adecuada, o los instrumentos que pueden estar contaminados con algún tipo de microorganismo. Entre los tejidos tenemos que la superficie de los mismos debe realizarse una desinfección adecuada, e interiormente, si es que existe algún tipo de contaminación, es muy difícil de eliminar, y en los cuales se podrían aplicar otras metodologías para eliminar este tipo de contaminación. Por lo general, y dependiendo del tipo de material vegetativo que nosotros vayamos a ingresar en el laboratorio, se pueden utilizar sustancias fungistáticas, bacteriostáticas, como son el sulfato de gentamicina, la penicilina, el sulfato de streptomicina, y por lo general se lo ocupa entre 10 a 50 ppb. Otra manera también, como ya les dije, puede ser someter a la muestra a niveles de temperatura entre 35 y 40 grados. Pero todo esto depende exclusivamente del tipo de material con el que estemos trabajando, ya que a los 40 grados nosotros sabemos que las proteínas empiezan a degradarse. Entonces existen algunos tipos de plantas que pueden soportar estas temperaturas sin sufrir mayores daños. En el caso del área de trabajo, las bacterias, las esporas de hongos que hay en el ambiente son en general el mayor problema que se puede tener, por lo cual se debe utilizar cabinas de flujo laminar, o de lo contrario se debe llevar un control de desinfección de todas las paredes, mesas, con desinfectantes concentrados como lo es el sablón, y de cortos periodos, y manejar cortos periodos en el tiempo de trabajo. Entre los instrumentos deben de ser estilizados antes de trabajar por flameo o por inmersión en alcohol al 70% de 2 a 3 minutos. En el caso del exterior tenemos que encontramos los recipientes de cultivo de tejidos, que pueden contaminarse inclusive antes de que la siembra sea realizada. Los mismos que deben ser flameados antes y después de la siembra por pocos instantes. Esto de los recipientes de cultivo pueden volverse a contaminar, ya que todo material que vaya a entrar al cuarto de siembra de nuestro laboratorio de cultivo de tejidos necesariamente debe estar autoclavado. E incluso después de autoclavarse, nosotros debemos de llevar un protocolo de desinfección antes de la siembra, ya que en el momento que traspasamos nuestro material de cristalería del autoclave a nuestro cuarto de siembra, puede incrustarse alguna espora de hongo o alguna bacteria que puede estar presente en el aire. Y por lo general, la fuente de mayor y primaria de contaminación es del investigador o el técnico que está realizando este tipo de cultivo de tejidos. Para evitar esto es indispensable el uso de botas de seguridad desinfectadas, mascarillas, guantes y protección en el cabello, que son las denominadas cofias. Llevar siempre manos y brazos limpios, lavarlos antes de entrar al cuarto de siembra con agua y jabón, y siempre con alcohol al 70%. Para llevar un mayor control o tener una visión mucho más clara de lo que es el cultivo de tejidos, nosotros debemos manejar
todas estas definiciones o todos estos nuevos términos, como es la asepsia, que es mantener la esterilidad del lugar. La desinfección es la destrucción de todo microorganismo por métodos químicos. La esterilización, que es un proceso mediante el cual cualquier material o sitio o superficie se libera completamente de cualquier organismo vivo por métodos exclusivamente físicos. Y el término axénico, que son preparaciones libres de virus, viriones o micoplasmas. Bueno, en el caso de la preparación de explantes, los explantes por lo general en su interior deberían ser totalmente asépticos. Por eso el exterior debe ser lavado o debe ser controlado, y lo cual se lo puede alcanzar con soluciones de hipoclorito de sodio a concentraciones de 1 y 3% como germicida y agente oxidante. Bueno, en este caso del uso del hipoclorito de sodio, nosotros podemos tener una variación en concentraciones del mismo, ya que nosotros para cada tipo de planta podemos tener una mayor o menor concentración dependiendo nuestro cultivo y nuestro lugar de trabajo. Las ventajas del uso de esto es que es barato, fácil de pagar, no es tóxico, no tiene un daño de tejidos si no sobrepasa las concentraciones a las cuales el tejido lo pueda soportar, y también elimina residuos oxidantes indeseables. Otros métodos puede ser el agua acidulada, las soluciones de bicloruro de mercurio, pero estos dos son materiales que son un poquito más caros y un poquito más difíciles de controlar. Pero en el caso de que fuera necesario, si los resultados con este hipoclorito de sodio no son los adecuados, nos tocaría ir por estos otros métodos o inclusive con métodos físicos. Como lo venimos viendo, el calor es uno de los métodos que más se utiliza, ya sea por el calor de vapor, que es el uso de un autoclave, o por el uso de una llama directa, que es el flameado del material con el que vamos a trabajar. El éxito fundamental de la esterilización depende de muchos factores. Como ya les vengo diciendo, la naturaleza de la sustancia que va a ser utilizada para este proceso, el volumen contenido en cada unidad y tamaño del recipiente, y el número de unidades que se va a a las cuales se les va a desinfectar. Un ejemplo de autoclave sería este calor seco, en los cuales se van a desinfectar los recipientes de vidrio que pueden ser esterilizados por aire caliente en una estufa o autoclave también a más de 170 grados por 2 horas, y para el caso de algodón a temperaturas de menos de 170 grados por 1 hora. Todos los materiales deben estar limpios y sin ningún tipo de residuos orgánicos. Bueno, hablando del autoclave, tenemos que se lo puede utilizar en diferentes niveles. Son 10 libras de presión por 30 minutos, a 15 libras y 121 grados por 20 minutos, que es lo que generalmente se utiliza en un laboratorio, y a 20 libras de presión por 126 grados por 15 minutos. Porque depende del tiempo que tú dispongas para esterilizar tu material, y depende también del tipo de material, o de la cantidad de material que tengas. Si tú tienes menos tiempo, o también puede ser dependiendo del nivel de contaminación que tú puedes encontrar. Por ponerte un ejemplo, si tú utilizas 20 libras de presión
a 126 grados por 15 minutos, y luego de eso tu material vuelve a estar contaminado, tienes que aumentar tu tiempo, tienes que disminuir, dependiendo. Pero todo, o sea, todo esto se reduce a la utilización del tiempo por costos. Tú como sabes, el autoclave es un equipo que funciona con electricidad y con altos niveles de electricidad. Entonces, si tú tienes tu autoclave prendido por 30 minutos, unas 3 veces al día, van a tener mayores gastos en lo que es consumo eléctrico. Otro método también importante que se realiza es la filtración, y esta se utiliza para la esterilización de los medios líquidos con filtros especiales a prueba de hongos y bacterias. Simplemente estos filtros especiales son por diferencia de tamaños, y como sabemos, existen filtros que son bacteriológicos, y hasta creo que hay ya que no permiten pasar virus, pero son para casos muy especiales. Tenemos una amplia gama de filtros, entre pequeños, medianos y grandes, dependiendo qué tipo de contaminante debemos eliminar. En las observaciones también debemos de estudiar el tamaño de poro, a qué pH estamos trabajando y la característica eléctrica del material filtrado, la temperatura y a la presión a la que vamos a realizar este proceso, y la duración del mismo, ya que de esto también va a depender qué tipo de filtro y por qué método lo vamos a filtrar. Bueno, aquí, como todo el mundo, podemos ver un material para realizar este filtrado, que se lo realiza también con una bomba de vacío, para que este proceso sea con mayor velocidad. En el caso de la limpieza de los recipientes de vidrio, este paso, aunque siendo un poco trivial, es muy importante, ya que nunca debe usarse jabón y siempre se debería utilizar un detergente, pero adecuado para nuestro material, el cual debe enjuagarse fácilmente, luego con agua destilada y desionizada. También existen diversas sustancias que no son tóxicas, que son un poco más difíciles de obtener y que contaminan el ambiente, como una mezcla de sulfocrómica, que es una solución diluida de dicromato de sodio, de potasio, y el ácido sulfúrico concentrado, que en algunos casos son necesarios para eliminar, digamos, algún tipo de contaminación un poco extrema en nuestro material. Ahora viene una parte que es un poquito más dinámica en este proceso, que es el explante o la asepsia del mismo. Como ya les dije anteriormente, como tenemos una gran diversidad de plantas en el mundo, estas mismas plantas, dependiendo de dónde estén ubicadas, de qué suelos son retiradas, en qué condiciones estaban creciendo, van a tener un método de asepsia diferente. ¿En qué se van a diferenciar? ¿En qué va a ser diferente? Lo vamos a ir viendo. Por lo general, siempre se realiza un primer lavado de detergente a todas las muestras. En el caso de la desinfección, se utiliza el etanol al 70% y un tensoactivo que se lo denomina o se llama el TWIN 20, que va en concentraciones de 0.01 al 1%. Este TWIN 20 es solo para quitar la tensión superficial que puede estar presente en el agua y que puede afectar de alguna u otra manera a nuestro material. En el caso del desinfectante, como ya les dije, el hipoclorito de sodio del 1 a 3% que va a ser utilizado. Esto depende mucho de cómo nosotros vayamos a desinfectar nuestro explante, porque hay explantes que pueden necesitar una mayor concentración de hipoclorito de sodio o una menor concentración.
El caso más común que se da cuando se está empezando a analizar un tipo de explante o algo nuevo de lo cual no se había tenido un protocolo ya establecido, es que siempre uno pone una mayor concentración de este hipoclorito de sodio y por lo general esto quema todo el explante. La oxidación del explante en condiciones extremas lo podemos denominar que el explante se quemó. Entonces nosotros empezamos a ver que todas las superficies del explante empiezan a necrosarse y ese explante ya no es viable porque sus células están destruidas y a las mismas no van a crecer y no van a tener un buen manejo de nuestro medio de cultivo. ¿Ya? Se realizan diversos lavados con agua destilada y esterilizada en volúmenes de 10 a 20 veces mayores a los que antes se utilizó para lavar y por lo general se utilizan entre 3 enjuagues sucesivos. ¿Para qué es esto? Simplemente para sacar los restos de los otros químicos que hemos utilizado antes para la desinfección, ya que estos químicos también podrían reaccionar de una manera inadecuada en nuestro medio de cultivo o podrían seguir actuando inclusive después de que el explante sea transferido al cuarto de siembra. Ahora vamos a hablar de los medios de cultivo. Bueno, estos medios de cultivo de nuevo dependerán exclusivamente de la planta que vayamos a tratar, ya que también las plantas necesitan diversos tipos de vitaminas, de superficies en las que se pueden crecer y como ya los estoy diciendo existen innumerables fórmulas que contienen entre 15 y 35 componentes químicos presentes en diferentes medios de cultivo, entre los cuales podemos encontrar el carbono, los nutrientes minerales, vitaminas y aminoácidos, los agentes calificantes si se está hablando de medios sólidos y semisólidos, sustancias reguladoras de crecimiento y otros compuestos. Esta suma de componentes en un medio de cultivo se lo denomina un medio basal y siempre deben estar provistos de al menos los ítems A, B y C. Por lo general siempre vamos a encontrar una fuente de carbono, nutrimentos minerales y vitaminas y aminoácidos. Ya el agente gelificante podría ser exclusivamente relacionado con el tipo de medio o el tipo de crecimiento que nosotros queramos tener. En el caso del agua, el agua, como en todo proceso biológico, es de vital importancia y constituye el 95% del medio. En el caso del cultivo de protoplastos, debe ser un agua mucho más tratada, y esta es el agua destilada. Este tipo de agua se debe almacenar en recipientes de polietileno o vidrio Pyrex y no se debe usar nunca el agua corriente. Aquí podemos ver diferentes tipos de tratamientos que se les puede dar al agua y cuáles son las más adecuadas para nuestro tratamiento, que serían el caso del agua destilada o el agua que se obtiene a través de la osmosis inversa, que puede ser la bidestilada. Ya. El agente gelificante más usado en todo lado es el agar, que es un derivado de un tipo de alga marina, la cual se usa como gelificante en los medios de cultivo. Para tener un medio semisólido, la concentración que se utiliza es más o menos entre el 0.6 al 5%, y para los medios sólidos concentraciones del 8% del volumen total del medio que nosotros vayamos a utilizar. También es importante la marca para resultados, y también podemos tener varios tipos de agares, que pueden ser polímeros sintéticos, alignatos, y si el medio es líquido, en este caso se utilizaría un soporte de papel o vidrio o esponja.
Entre las fuentes de carbono, que por lo general se consideran los azúcares, vemos que es un componente importantísimo en cualquier medio de cultivo y es esencial para el crecimiento y el desarrollo de la planta dentro del laboratorio. Este se lo utiliza en concentraciones del 2 al 5%, y entre las más utilizadas tenemos la sacarosa coaxial. Para el cultivo de protoplastos necesitamos una sacarosa de alta pureza. En un ambiente mixtrófico lo que hay que agregar es una fuente de carbono. La hidrólisis total o parcial. En la esterilización se utiliza la glucosa y la fructosa, y también se utilizan glucosa, miltexitol, unitol y sorbitol, que son fuentes de carbono, sustancias que tienen presentes en su estructura carbono, de las cuales la planta puede tomarlo y muy fácilmente. Estos materiales también pueden actuar como reguladores en el caso de algunos tipos de plantas que sean muy susceptibles a un medio. Podemos utilizar mayor o menor concentración de los mismos y así asegurar que las plantas estén en un medio osmóticamente seguro para ellos. En el caso de la nutrición mineral, después de los azúcares es la más importante, ya que existen muchas posibilidades de mezcla de macro y micronutrientes. Se utilizan soluciones madres concentradas y se consiguen soluciones preparadas para un uso inmediato. Las soluciones madres se almacenan en refrigeración y en oscuridad. ¿Por qué el caso de las soluciones madre concentradas? No sé si alguien tiene la idea de este proceso o por qué se da eso. ¿Por qué llevar una solución madre concentrada? Bueno, como por aquí adelante lo decían, simplemente es por las necesidades que nosotros vamos a tener dependiendo del tipo de planta que vamos a utilizar, ya que estos nutrientes, la cantidad de carbono y eso, no los podemos adquirir con una receta para nuestro tipo de planta. Nosotros vamos a investigar a qué concentraciones de estos tipos de nutrientes vamos a necesitar para que la planta tenga un mayor crecimiento. Entre los macronutrientes podemos encontrar que entre los principales está el nitrógeno, que lo podemos encontrar en forma de nitratos o en forma de amonio. Ellos se encuentran en un pH promedio entre 4.5 y 5.8. Podemos encontrar por lo general el amonio, y compite con el ion calcio en la estructura de las células. También lo podemos encontrar en forma de aminoácidos, solo en el caso de su forma L o levógira es biológicamente activo. Y la caseína hidrolizada es una buena fuente de aminoácidos, la cual en algunos medios de cultivo se utiliza básicamente para tener una alta o una adecuada concentración en niveles de nitrógeno en los mismos. Entre los efectos estimulantes que nos pueden generar los aminoácidos, tenemos que las concentraciones de ATP pueden aliviar las deficiencias de fósforo en un medio de cultivo. También la capacidad de actuar como un agente quelante para diversos tipos o sustancias o elementos que pueden ser nocivos o que pueden ser útiles para la planta, y son sustitutos de iones tóxicos de amonio. También se aumenta la absorción de nitrógeno por medio de estos aminoácidos. En el caso del fósforo, esto lo podemos encontrar en forma de fosfatos. Es muy importante para el metabolismo de plantas y lo podemos encontrar en la cadena de transporte de energía. Su papel en la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos es muy importante, ya que forma parte de, a veces, algunos enlaces de este tipo de moléculas, y también es parte estructural de los ácidos nucleicos. El potasio
Podemos ver que es el mayor catión que se encuentra en las plantas, neutraliza los aniones orgánicos en el citoplasma y regula el pH y el entorno osmótico en las células. También sirve como cofactor de algunas enzimas. Algunas causas de las deficiencias de potasio podemos encontrar la pérdida de turgencia de las plantas, tejidos flácidos o el incremento de la susceptibilidad a sequías y ataques de hongos. Como les venía hablando en lo anterior, podemos ver que este elemento, el potasio, puede estar incluido en las vacuolas. Entonces, cuando está la planta en un nivel de sequías o hay una deficiencia de este elemento, se pierde la turgencia en las plantas. ¿Quién me puede recordar qué significa la turgencia en una célula o en la planta como tal? La turgencia es que la célula esté estructuralmente bien formada. Entonces, cuando las células vegetales tienen una estructura buena, adecuada, su vacuola está funcionando de una buena manera, no tiene déficit en este caso, podemos ver que este es uno de los elementos que puede incurrir en la pérdida de turgencia, y la planta se encuentra en buenas condiciones. Como podemos ver, una planta sana no es una que tenga sus tejidos flácidos, bueno, por dar un ejemplo. Entonces, la pérdida de turgencia de una planta es cuando pierde su estado normal y empiezan sus tejidos o sus órganos a decaer. En el caso del magnesio, tenemos que es importante porque compite con algunos cationes y forma parte de la clorofila. Es un cofactor muy importante para algunas enzimas involucradas en el transporte del fósforo en la cadena del ATP o en la cadena de creación o de creación de energía, por así decirlo. Bueno, no de creación, de generación de energía. ¿Ya? Este lo podemos encontrar como sulfato de magnesio y se pueden generar antagonismos y sinergismos entre los cationes de calcio, potasio o calcio y potasio. Sí. En el caso del azufre, vemos que este se puede absorber como sulfato, pero es incorporado como algunos compuestos radicales, como los que tenemos ahí, y también está usado en la síntesis de lípidos y para regular la estructura de las proteínas. También este sirve para unir iones de hierro, zinc y cobre a metaloproteínas y enzimas. El calcio. Este tiene un papel en la estructura y propiedades fisiológicas de la membrana celular. Forma sales insolubles con ácidos orgánicos y también inmoviliza productos tóxicos. Este también tiene la función de proteger a las plantas de los efectos de diversos metales pesados que pueden estar presentes en el suelo y ser absorbidos por las plantas. También tiene un papel en la morfogénesis in vitro, tiene un papel muy importante en la morfogénesis in vitro de las plantas como tal. Ya, entre los micronutrientes que podemos ver ahí, vemos que estos son muy necesarios para generar una síntesis adecuada de clorofila y funciones de los cloroplastos. Algunos son cofactores de enzimas y están involucrados en la actividad de sustancias de crecimiento. La adición de hierro conjuntamente con algún tipo de quelante lo hace indispensable en un rango amplio de pH. Esto es, esto explica cómo hacer más eficiente la entrada de hierro para la planta con un quelante que va a ayudar para que este pueda ingresar. Bueno, en el potencial osmótico de las plantas, este resulta de sumar el potencial osmótico del agar
y de los demás nutrientes. Y a este se lo puede controlar o se lo puede bajar con un monitor. ¿Cuál es la principal diferencia entre una célula eucariota de animal y vegetal? La pared celular. A ver, una sola persona. La pared celular y qué más. Los plásmidos. Las sustancias. Que una sola persona me ayude o yo escojo. Las sustancias ergástricas. ¿Las qué? Sustancias ergástricas. Aparte, bueno ya, la pared celular, Las las sustancias ergástricas, ¿qué más? Presencia de plastos, ¿qué más? La vacuola. ¿Por qué son importantes los plastos en las plantas? Por la fotosíntesis.